Entonces, el método del contrarrecíproco, siempre vamos a tener las hipótesis, vamos a tener una conclusión que es una implicación, así como teníamos en el caso anterior, pero nosotros vamos a hacer un cambio, porque hay ocasiones en que demostrar la conclusión así con el método directo se vuelve bastante complicado. Entonces es más fácil plantear el contrarrecíproco. Recordemos cuál es la contrarrecíproca de una implicación. La contrarrecíproca de una implicación es: cambiamos el consecuente por el antecedente, las cambiamos de posición a Q y a P y las negamos. Ese es el contrarrecíproco. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la implicación. Nosotros tenemos la implicación P implica Q, pero nosotros vamos a negar a Q, negamos a P y las cambiamos. Después que hacemos esto, asumimos que la negación de Q es verdadera para que eso implique que la negación de P es verdadera, y esa será nuestra conclusión. Después de asumir que la negación de Q es verdadera, va a pasar a ser una de nuestras hipótesis. Y en la conclusión solo nos va a quedar P. La conclusión va a ser solo P y la negación de Q pasa a una de nuestras hipótesis. Básicamente la misma lógica, solo que en vez de demostrar la implicación P implica Q, vamos a demostrar el contrarrecíproco, es decir, si no pasa Q, entonces no pasa P. Eso vamos a demostrar. Vale, vamos a ver un ejemplo. Nos dice: suponga que A es un número natural. Si A cuadrado es par, entonces A es par. ¿Cuál es la hipótesis en este caso que tenemos? Suponga, lo que vamos a suponer es la hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Muy bien, A es un natural. A es natural, le vamos a poner. A es natural. ¿Cuál es la conclusión? Es una implicación. La conclusión es que si A cuadrado es par, muy bien, excelente. En este caso tenemos que P es A cuadrado es par, y esto implica que A es par. Para este planteamiento es más fácil demostrar la contrarrecíproca. Y vamos, ¿quién sería la contrarrecíproca de esta implicación? La contrarrecíproca, vamos a plantearla aquí. Tenemos la hipótesis, A es un número natural, es lo que vamos a suponer.
La contrarrecíproca, recordamos, las invertimos y las negamos. Entonces la negación de A es par sería A es, si no es par es impar. Esa es la negación. Y como las cambiamos de posición, esto implica que A cuadrado es impar. Las cambiamos de posición y las negamos. Es decir, la negación de que es par es impar. Entonces esta pasa de aquí para acá. Y esta, la negación de esta, pasa a ser el nuevo consecuente. Ahora este antecedente, A es impar, va a pasar a ser una de nuestras hipótesis. Entonces lo vamos a quitar de acá, de la conclusión. Y la conclusión que queremos demostrar solamente sería esta. A es impar, va a ser una de nuestras hipótesis. Después de que la cambiamos a la contrapositiva, hacemos la misma lógica. El antecedente lo pasamos a hacer una hipótesis y solo queremos demostrar el consecuente. A es impar. Pero, ¿qué nos dicen las hipótesis? Las hipótesis nos dicen que A es un número natural y que A es impar. ¿Qué significa eso? Que A es impar. ¿Cómo lo podemos representar? A es igual a ¿quién? ¿Cómo se representan los números impares? Ajá. Muy bien. 2n más 1. Y como es un número natural, n pertenece a ¿quién? N pertenece a los naturales. Muy bien. Entonces aquí estamos representando las hipótesis. Esto significa que A es impar y A es un número natural. Aquí tenemos las hipótesis. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Que A cuadrado es impar. Entonces, venimos a cuadrado y vamos a utilizar las hipótesis para demostrar que esto es cierto. Entonces, en vez de A, ¿qué vamos a poner? ¿Qué nos dice la hipótesis? Que A es 2n más 1. Muy bien, entonces vamos a poner que A cuadrado es igual a 2n más 1 elevado al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar esto. Y nosotros sabemos por productos notables que esto es el cuadrado del primero, 2 al cuadrado 4, n al cuadrado n cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 4n, más el segundo al cuadrado. Ahora tenemos que demostrar que esta expresión que nos ha resultado también es un número impar. Entonces tenemos que acomodarlo a la forma que tienen los impares. ¿Cuál es la forma que tienen los impares? Tienen un factor 2 y tienen un 1 que se les queda sumando, ¿verdad? Entonces a estas variables el 1 lo vamos a dejar afuera y al 4n cuadrado y 4n tenemos que sacarle ese factor común 2. ¿Para qué? Para ver si tiene la forma de un número impar, porque eso es lo que queremos demostrar, que en base a las hipótesis esta A cuadrado también es impar. Entonces vamos a sacarle factor común ¿a quién? A 4n cuadrado más 4n, factor común 2. Nos quedaría adentro 2n más 2n. Solo a ellos les vamos a sacar factor común 2. Y el 1 lo vamos a dejar afuera porque esa es la forma que tienen los impares. Entonces nosotros vemos 2n cuadrado más 2n. Sabemos que n pertenece a los naturales. Entonces este número que nos ha dado ahí 2n cuadrado más 2n es un número natural.
Y podemos llamar a ese número, lo podemos llamar R o lo podemos llamar M, como nosotros queramos. Y es un número natural. Por ejemplo, si n es 1, 1 al cuadrado 1 por 2, 2 más 2, 4. Entonces sería 4. Si n es 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, más 2 por 2, 4. 8 más 4, 12. Entonces m sería 12. Entonces, al sustituir aquí n por cualquier número natural, lo que nos va a estar resultando es otro número natural. Entonces vamos a poner aquí que m pertenece a los naturales. Y vamos a hacer la sustitución. En vez de escribir 2n cuadrado más 2n, vamos a poner m. Entonces vamos a decir que a cuadrado es igual a 2m más 1. ¿Y esto qué significa? Que a cuadrado tiene la forma de un número impar, donde m pertenece a los naturales. Entonces, a cuadrado es un número impar y esa es la conclusión a la que queríamos llegar. A cuadrado es impar. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? En base a las hipótesis. Por tanto, decimos, queda demostrado. Vaya, este ejercicio nos dice que sea f la función que va de A hacia B. Esta es la definición de la función. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. G es la función que va de B hacia C. Entonces tenemos que demostrar que si G o F, es decir, que la composición es inyectiva, entonces F es inyectiva. ¿Qué tenemos aquí? La forma de una implicación. Y dijimos, cuando tengamos que demostrar la forma de una implicación, podemos usar el método directo. Vamos a plantear quiénes serían nuestras hipótesis y cuál sería la conclusión. ¿Quién sería la hipótesis? Recordemos que esas son la definición de la función. Eso va a ir en la hipótesis. La hipótesis nos está diciendo cómo están definidas las funciones. F y G son funciones. Entonces tenemos que la primera hipótesis que tenemos es que F es una función que está definida de A hacia B. Tenemos otra hipótesis, que G es una función que está definida de B hacia C. Esas son nuestras hipótesis. Nos habla de la composición de G con F. ¿Cómo está definida la composición de las funciones? Bueno, si nosotros tenemos una función f que va de A hacia B y una función g de B a C, la composición las ordenamos así. Si es la composición g con f, primero ponemos la función f y su definición, y después ponemos la función g y cómo está definida. Si es el conjunto de llegada de f coincide con el conjunto de partida de G, entonces la composición se puede hacer. Y la composición va a estar definida de A hasta C. La composición F o G no se podría hacer. ¿Por qué? Porque primero pondríamos a G
primero siempre ponemos, si fuera la composición al revés, ¿verdad? Si quisiéramos hacer la composición F con G, siempre ponemos primero a la segunda, a G, y a la primera la ponemos de segundo. Entonces tenemos que ver, según cómo está definida, que el conjunto de llegada de este tiene que coincidir con el conjunto de partida de este. En este caso no coinciden, entonces esta composición no se podría hacer. Pero la que nos plantean, esa sí se puede hacer, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que revisar que la composición se puede hacer según cómo están definidas las funciones. Eso es importante. Exacto, pero según cómo nos plantean. Primero colocamos a la segunda, a F, y después y verificamos que se puede hacer la composición haciendo eso, ¿verdad? Verificando que, como dijimos, primero ponemos la segunda, la F, y de segundo ponemos la G, y verificamos que el conjunto de llegada sea igual que el conjunto de partida, y entonces otra de las hipótesis sería que la composición G o F está definida ¿desde dónde hasta dónde? De A hacia C. Entonces la composición sí es posible. Se cumple en este caso que sí se puede hacer la composición. G o F sí es posible hacerla. Ya verificamos eso. Muy bien, esas son nuestras hipótesis. ¿Cuál es nuestra conclusión a la que queremos llegar? La conclusión a la que queremos llegar es que si la composición G o F es inyectiva, entonces F es inyectiva. Muy bien, esa es la conclusión. Pero ¿qué nos dice el método que hemos estado estudiando? Que nosotros vamos a asumir quién sería P. En este caso, P sería la composición es inyectiva. Entonces nosotros vamos a asumir que la composición es inyectiva y eso es verdadero. Y la conclusión, ¿quién sería nada más? Al replantearnos esto, asumimos que P es verdadero. En este caso esta es P, esta de acá es P, muy bien, y esto de acá F inyectiva, eso es Q. Entonces vamos a asumir que P es verdadera. Entonces como P es verdadera pasa a ser parte de nuestras hipótesis, o sea que la quitamos de la conclusión, la quitamos de aquí, y en la conclusión solo nos queda Q. F es inyectiva, y aquí en las hipótesis agregamos a P. La composición es inyectiva. Estas hipótesis las vamos a utilizar para hacer la demostración. Pero tenemos que saber qué es una o cómo está definida una función inyectiva o qué es que una función sea inyectiva. ¿Qué es que una función sea inyectiva o qué significa que una función sea inyectiva? Bueno, lo que significa que una función sea inyectiva es que si nosotros tenemos un valor a sub 1 y un valor a sub 2 que pertenecen a A, en este caso vamos a decir que F es inyectiva, entonces A sub 1 y A sub 2 pertenecen a A, así que la función F, si es F es inyectiva, entonces la función F evaluada en A sub 1 es igual a la función F evaluada en A sub 2.
Y si esto es cierto, entonces A sub 1 es igual a A sub 2. Esta es la definición de inyectividad para una función f. Tenemos dos valores distintos que pertenecen al dominio, y si decimos que las imágenes evaluadas en esos valores son iguales, entonces esos valores tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque una función inyectiva no puede tener imágenes iguales. El valor del dominio no va a tener dos imágenes, solo va a tener una imagen. Entonces eso es lo que nos está condicionando, que un valor del dominio solo va a tener una imagen. Entonces eso significa que la función sea inyectiva. Vaya, pero ¿de qué vamos a partir? Bueno, nosotros vamos a partir, siempre recordemos que cuando hacemos esas demostraciones utilizamos lo que está en la conclusión, ¿verdad? Hemos estado utilizando lo que está en la conclusión y hacemos uso de las hipótesis para lograr hacer la demostración. Entonces vamos a decir, dice que vamos a suponer que la imagen, que la función evaluada en A sub 1 es igual a la función evaluada en A sub 2. ¿Y a qué queremos llegar? Queremos llegar a concluir que A sub 1 es igual a A sub 2. A eso queremos llegar, esa quiere ser nuestra conclusión. En los otros ejercicios partíamos de A más B y concluíamos que era impar. Por ejemplo, ese fue el anterior, pero en este caso vamos a partir de que estas imágenes F1 y F de A sub 2 son iguales y queremos concluir que A sub 1 es igual que A sub 2. Sabemos que como A sub 1 y A sub 2 pertenecen a A, entonces al ser evaluados en F, aquí está, dice que si nosotros tomamos un valor de A y lo evaluamos en la función, el resultado ¿a qué conjunto va a pertenecer? ¿O cuál es el conjunto de llegada de F? B. Entonces, muy bien, entonces eso significa que F de A sub 1 y F de A sub 2 pertenecen ¿a quién? Exacto, pertenecen a B. Ahora, estos valores, como pertenecen a B y B es el conjunto de partida de G, significa que F de A sub 1 y F de A sub 2 los podemos evaluar en G. Entonces lo que vamos a hacer es que estos valores los vamos a evaluar en G, en la función G. ¿Por qué? Porque pertenecen a su conjunto de partida. Así que los podemos evaluar en la función G. ¿Cómo nos quedaría si evaluamos en la función G? Tendríamos G de F de A sub 1 y esto tendría que ser igual a G de F de A sub 2. Pero nosotros sabemos cuál es la definición de composición de una función. La definición de composición nos dice que G de F de X es igual a decir G o F de X. O sea que lo que tenemos aquí al evaluar en G el valor de F de A sub 1 y F de A sub 2, lo que nos ha dado es que la composición, exacto. Esa es la definición de composición. Entonces nosotros podemos sustituir esto como la composición. En vez de ponerlo así, podemos ponerlo como G o F de A sub 1, según la definición, que es igual a G o F
de A sub 2. Muy bien, aquí nos está diciendo que la composición evaluada en A sub 1 es igual a la composición de GOF evaluada en A sub 2. La otra hipótesis nos decía que la composición es inyectiva. ¿Qué significa que la composición de estas dos funciones sea inyectiva? Significa que si la función evaluada en A sub 1 es igual a la función evaluada en A sub 2, entonces A sub 1 es igual a A sub 2, porque la composición es inyectiva. Esto según la definición de composición, de inyectividad de la composición. Entonces, sí, aquí lo que hemos llegado es que por la definición de inyectividad de composición de funciones, entonces A sub 1 es igual a A sub 2. Y eso es lo que queríamos demostrar. Lo que queríamos demostrar es que A sub 1 era igual a A sub 2, partiendo de que f de A sub 1 era igual a f de A sub 2. Y aquí terminamos. Queda demostrado entonces que f es inyectiva. Y solo concluimos. Por tanto, queda demostrado. Exacto. Uno tiene que tener bien claro qué es una función inyectiva y qué es a lo que queremos llegar. Vale. Primero, una función inyectiva es esto, que si tenemos dos valores de A sub 1 y A sub 2 que pertenecen a A, entonces al evaluar la función, si f es inyectiva, entonces f evaluada en A sub 1 es igual a f evaluada en A sub 2, entonces A sub 1 es igual a A sub 2. Partiendo de que esto es cierto, queremos demostrar que A sub 1 es igual a A sub 2. Pero ¿qué es lo que hicimos? Tomamos estos valores de f de A sub 1 y f de A sub 2 y dijimos que como partimos de valores de A que evaluamos en la función f y el conjunto de llegada de f es b, entonces estos valores pertenecen a b. Y como el conjunto de partida de g es b, entonces les podemos aplicar o podemos evaluar en la función g. Y al evaluar en la función g estos valores, nos dio la composición de la función g o f. Sabemos que la función g o f es inyectiva. ¿Qué significa que la función g o f es inyectiva? Lo que significa que g o f es inyectiva, que como f va de a hacia b, significa que si tenemos un a sub 1 y un a sub 2 que pertenecen a a, entonces la composición GOF evaluada en A sub 1 es igual a la composición evaluada en A sub 2. Entonces A sub 1 es igual a A sub 2. Esto es lo que significa que la composición sea inyectiva. Después de nosotros hacer todo este proceso, llegamos a un punto en que dijimos que la función o que la composición evaluada en A sub 1 es igual a la composición evaluada en A sub 2. O sea que nosotros llegamos como a determinar que esta parte era cierta. Pero como sabemos que la composición es inyectiva, podemos concluir que esto es cierto por la definición de inyectividad. Entonces por eso pusimos, como nosotros llegamos a que esto es cierto,
pero porque como sabemos que esto es inyectivo, entonces decimos A sub 1 es igual a A sub 2, agregamos este pedazo. Y esto es lo que queríamos demostrar, que A sub 1 era igual que A sub 2, partiendo de que f evaluada en A sub 1 es igual a f evaluada en A sub 2. Y lo demostramos usando esta última definición, que GOF es inyectiva. Entonces queda demostrado entonces que si la composición es inyectiva, entonces f es inyectiva.